Ok, fíjense que la frecuencia de este es diferente, es más gruesa o es más grave. Y entonces vamos a llevarlo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre prácticas de electrónica. Bueno, como pueden ver, en el día de hoy les voy a enseñar a reparar las lámparas de estas ahorradoras o lámparas CFL, lámparas fluorescentes compactas. Como pueden ver, aquí tengo una lámpara desarmada y tenemos acá el tubo de neón o el tubo de los filamentos. Los que me han venido siguiendo ya saben que yo estaba mostrando la reparación para el caso cuando esta parte está dañada y esta está buena. Pero en el día de hoy va a ser al revés. En el día de hoy voy a explicar el caso cuando esta parte está buena y lo que está dañado es la parte de la electrónica. Entonces esto lo vamos a retirar y nos vamos a dedicar solo a estas placas electrónicas para verificar el funcionamiento de cada elemento y poderlas reparar. Lo primero que ustedes deben saber es que en general existen dos tipos de placas de electrónica de las que ustedes se pueden encontrar, una con un capacitor y otra con dos capacitores. Yo por allí también le voy a estar dejando los diagramas de cada una de ellas. Yo aquí les voy a mostrar varias placas para que ustedes vean que básicamente todas tienen una configuración parecida. Esta es de dos capacitores y esta es de un capacitor. Las placas que son de dos capacitores tienen en la parte de la alimentación algo que se llama un deudor de voltaje, como este que está acá también. Fíjense que también tiene dos capacitores. Y el otro caso es el que tiene un solo capacitor. También lo podemos ver así. Otro caso que ustedes se van a encontrar es que en la mayoría de estas placas tienen dos transistores, pero estos transistores no son de potencia, son transistores pequeñitos. Y hay otras placas que también tienen dos transistores, pero los transistores sí son de potencia. Pero básicamente es el mismo transistor, la diferencia es que estos son de potencia y los de estas placas no son de potencia. Y eso ocurre porque las placas que tienen transistores de potencia quiere decir que manejan mucha más potencia. Por ejemplo, estas son para lámparas de 40 vatios para arriba. Y todas estas placas que están acá son para lámparas de menos de 40 vatios. Ahora, por lo demás, casi todo es lo mismo. Casi todas estas placas tienen como los mismos componentes: un inductor, un toroide, que es un transformadorcito, la resistencia, los diodos. En unos casos tiene dos diodos, como este caso, la parte de la alimentación, y en el caso cuando tiene un solo capacitor, entonces tenemos cuatro diodos. Claro, aparte de los cuatro diodos, también hay otro diodo por allí. Ok, entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer la reparación de estas placas? ¿Cómo sabemos cuál es el problema que tiene? Entonces, yo quiero empezar explicando lo más básico de la reparación que se aplica también para estas placas electrónicas. Lo primero que ustedes van a hacer es un análisis visual de la placa, porque a veces ocurre, y ocurre bastante, que uno de los componentes que se daña se puede ver visualmente que está dañado. Por ejemplo, algún capacitor. En algunas reparaciones que yo he hecho, lo que he cambiado es el capacitor y se nota que el capacitor es el que está dañado. Y ahorita les voy a hablar también de una estadística, cuáles son los componentes que se dañan primero y los que deben revisar. Pero inicialmente lo que hay que hacer es una revisión visual. Por ejemplo, si nos fijamos en esta placa, fíjense acá. Aquí tenemos que se ve claramente cómo esta resistencia se quemó. Y si seguimos mirando más componentes, también observamos que por el lado de acá la resistencia, la misma resistencia, o sea, no la misma resistencia, esto no, la resistencia espejo, digamos así, porque este circuito tiene como dos etapas que son como iguales, también se dañó. Entonces aquí la reparación se vuelve más fácil porque el componente que nosotros vamos a chequear, pues visualmente se ve que está dañado. Ahora, eso no quiere decir que este sea el único componente que está dañado. Podríamos tener la suerte que solamente cambiando ese componente ya se soluciona el problema, pero hay que hacer un análisis más completo porque podría ser que otro elemento también se quemó. Puede ser que este elemento se quemó después que se quemó otro elemento, pero que no se ve a simple vista. Por ejemplo, los transistores a veces se queman y los diodos se queman y no se ven a simple vista que están quemados. Bueno, pero entonces en el día de hoy yo les quiero explicar cómo se repara para el caso más genérico o más general, que sería chequear cada componente que tiene la placa. Y el caso más difícil, que es donde los componentes ninguno se ve que esté dañado. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a desoldar todos los componentes de una de estas placas como ejemplo para mostrarle cómo se prueba cada componente de la placa y para hablarle de cada uno de ellos. Bueno, entonces voy a tomar esta como ejemplo para desarmarla. Bueno, antes de ponerme a desarmar la placa para mostrarles a ustedes, también quiero hablarles de que en algunas placas ustedes se van a encontrar que por la parte de abajo de la placa tienen componentes de montaje superficial. Generalmente son resistencias. Aquí las pueden ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso,
Estas resistencias también deberíamos poderlas medir. Y por allí yo les voy a estar dejando una tabla para que ustedes vean cómo se leen los valores de las resistencias de montaje superficial. De todas formas, también les adelanto que si estas resistencias no se ven visualmente dañadas, las probabilidades son muy bajas de que estén dañadas. O sea que no hay necesidad de estarlas midiendo para saber si están dañadas. Visualmente se pueden verificar. Bueno, entonces ahora sí voy a comenzar a desarmar. Voy a desarmarla completamente para comprobar cada componente. Ok, entonces como pueden ver, aquí ya desarmé la placa completamente. Y aquí tengo, vamos a organizar esto, 2 capacitores electrolíticos, 3 capacitores no electrolíticos, 2 transistores, otro capacitor electrolítico pequeñito, la bobina, el toroide o transformador de choque, 4 resistencias y 3 diodos. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar a hacer las mediciones de cada componente. Como ustedes pueden observar, la cantidad de componentes que tiene cada plaquita es apenas de 16 componentes. Entonces, si nosotros comprobamos cada componente, podemos resolver qué es lo que está dañado. Yo saqué todos los componentes para poderlos medir bien claramente, pero usted no tiene que sacar todos los componentes para hacer la medición, ya que esto no es necesario. Pues entonces comencemos con lo más elementales, que serían las resistencias. Por ejemplo, como ya les dije, si la resistencia no se ve que esté dañada, entonces no deberíamos comprobarla. Eso es lo que dice la teoría. Sin embargo, si ustedes quisieran comprobarla también, entonces simplemente tienen que saber cómo leer los valores de la resistencia. Yo por allí también le voy a estar dejando una lámina del código de colores de la resistencia. Por ejemplo, en este caso tenemos que es verde, azul y negro. Eso sería 56 ohmios. Entonces, ¿cómo lo medimos con el multímetro? Vamos a hacerle la demostración. Lo coloco en la escala más baja, que es de 200 ohmios. La escala más baja según el valor que voy a medir, que yo espero medir. Yo espero medir un valor que está por debajo de 200. Entonces vamos a ver cuánto nos mide. Ok, debería ser 56 y me mide 58. Entonces eso quiere decir que está perfecto. Si tuviese dañada, pues mide abierto, mide algo como así. O podría medir un corto, pero una resistencia generalmente se abre. Bueno, y así las medimos todas. Por lo menos esta otra es de valor idéntico. Después sigue otra que es más grande. Por ejemplo, esta es de azul, gris y amarillo. Esos son 680 kiloohmios. Entonces vamos a poner la escala en 2 megas, porque el más bajo sería 200 kilos y se pasa porque esta es de 680. Entonces vamos a medir a ver cuánto nos da. Ok, fíjense que nos da 672. Entonces nos da cercano al valor. Por tanto, está perfecto también. Eso nunca va a ser exacto, los valores de la resistencia. Aunque estamos probando el valor, en verdad lo que estamos es comprobando si está dañado o no. Bueno, y así se probarían todas las resistencias. Luego pasemos, por ejemplo, a este toroide. Este toroide simplemente es un pequeño transformador de poquitas vueltas y es muy fácil de medirlo. Básicamente, también se le hace un análisis visual para ver si tiene algún cortocircuito. Como podemos observar, no tiene ningún cortocircuito visualmente. Y la forma de comprobar es que no haya corto entre los colores. Entonces, por ejemplo, vamos a medir entre el verde y los demás colores. Por ejemplo, entre el verde y el amarillo no hay corto. Entre el verde y el rojo tampoco hay corto. Y entre el verde y el verde sí debe haber contacto. Ok, él me abre acá como un corto porque el cablecito es muy pequeñito. Y así se prueban los demás colores. Por ejemplo, el rojo no debería tener continuidad con el amarillo y no la tiene, ni con el verde, que ya lo probamos. Y bueno, entonces de esa forma se comprueba este toroide. Pasemos ahora al inductor. Este inductor, como ustedes saben, es de un valor alto, por tanto tiene bastantes vueltas. Este inductor, aunque mucha gente lo confunde con el transformador porque tiene 4 patas, en verdad no se usan las 4 patas. Él tiene las 4 patas para sostenerse en la placa, pero en verdad, si ustedes se fijan acá, el cablecito viene hacia este pin y este otro pin o pata está sin ninguna conexión. Igual acá, este pin es el que tiene la conexión. Como ustedes pueden ver, de ahí viene un cablecito que viene para acá y este está como en el aire. Entonces serían así cruzados, este con este. Y estos dos están en el aire. Entonces estos no tienen nada que ver allí, solamente para sostenerse mecánicamente. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? La forma de comprobarlo es, lo ponemos en la escala más baja del multímetro en ohmio.
y lo medimos como si fuese una resistencia de bajo valor. Y vamos a ver qué valor nos da. Ok, nos da 10.9 o 11 ohmios. Eso quiere decir que está perfecto, porque si tuviese dañado, él a veces se funde y entonces el valor que nos da es como si fuese un corto, y él no debería medir como un corto. Fíjense la diferencia entre este inductor y este transformadorcito, aparte que este tiene varias combinaciones, es que este tiene muy poquitas vueltas y este tiene muchas vueltas. Y al tener muchas vueltas ya la impedancia aumenta. Por tanto lo podemos medir en ohmios y debe ser distinto a cero. Bueno, y esa es la forma de comprobar el inductor. Bueno, ahora pasemos a los diodos. Los diodos son muy fáciles de probar. Ellos tienen aquí una banda blanca que indica el sentido de la corriente. La corriente debería venir desde acá, desde este lado, hacia el lado donde está esa banda blanca. Entonces lo que yo voy a hacer es medir, el multímetro en este caso tiene para medir diodos. Entonces yo simplemente pongo el positivo del lado contrario a la banda blanca o la banda gris y se debe polarizar con un valor de voltaje. Ok, 0,5. Y si lo mido al revés, si lo volteo, entonces él me debe medir circuito abierto, porque recuerden que un diodo es un semiconductor, conduce hacia un lado y hacia el otro no. Entonces de este lado no debería conducir. Ok, y me da circuito abierto. Ese es el funcionamiento normal de él, por tanto este diodo está bueno. Y así seguimos probando los demás diodos. Si estuviese dañado, pues nos podría medir circuito abierto por ambos lados o nos puede medir corto por ambos lados, cortocircuito. Si nos midiera cortocircuito cuando estamos midiendo en diodo, fíjese lo que pasa. Cuando yo pongo cortocircuito, entonces él me da un pitido. Ok, ahora vamos con los transistores. Fíjese, este transistor, usted lo deberían de buscar en internet para ver cómo es el pinout de él, o sea, qué corresponde cada pin. Entonces, este transistor es un 13001, como ustedes pueden observar allí. Ok, entonces, ¿cómo lo medimos? Por allí yo le voy a estar dejando un esquema, un diagrama, donde representamos este transistor como si fuesen dos diodos unidos desde la base. Recuerden que este transistor es un transistor NPN y la forma de comprobarlo es como si fuesen dos diodos unidos desde un mismo punto o de un punto común, que es la base. Se enumera de la siguiente forma: 1, 2 y 3. Y para este caso, el 13001 corresponde el 1 con la base, el 2 con el colector y el 3 con el emisor. Si ya sabemos medir los diodos, entonces deberíamos saber comprobar un transistor NPN. Pongo la punta positiva del multímetro en el 1 y conecto hacia los demás. Por lo menos hacia el colector me debe medir como si fuese un diodo. Y hacia el emisor también me debería medir como si fuese un diodo. Ahora, ¿cómo sé yo que está bueno? Si yo volteo las puntas y donde está la base, que es el pin 1, coloco el negativo del multímetro y hago la misma prueba con el colector, me debe medir abierto porque es como un diodo al revés. Y si lo coloco en el otro pin, que es el pin 3, que es el emisor, también me debe medir abierto. Y eso me indica que el transistor está bien. Pero hay una última prueba que hay que hacer. Entre el emisor y el colector, él no debería medir nada, para el caso de los transistores bipolares. Entonces vamos a ver, volteándolo aquí también, no mide nada. Eso quiere decir que está perfecto. Generalmente, si un transistor tiene problemas, en algún lado tiene un cortocircuito. Para comprobar capacitores que no son electrolíticos y que son de valores muy bajos, ya les voy a explicar cómo se hace con medio de capacitores que yo tengo por allí y se lo voy a dar para el final, pero primero vamos a medir estos otros que son más fáciles de medir con el multímetro. Fíjense, estos capacitores que son electrolíticos generalmente son de carga y descarga lenta. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Vamos a colocar, como en este caso es de 10 microfaradios, entonces vamos a colocar más o menos el multímetro en la escala de ohmios, pero lo podemos colocar en 200 kilos o 20 kilos y vamos a ver cómo se comporta. Entonces, igualmente ponemos una punta en un extremo y la otra punta en el otro extremo y vamos a observar qué pasa en el multímetro. Ok, como pueden ver, él hace una variación y luego se va a circuito abierto. Entonces lo que hay que hacer es voltearlo y hacemos la misma medición, la misma prueba. Entonces vuelve a hacer algo parecido. Empieza desde un valor y se va hacia un valor más alto. Si ustedes quieren una mayor definición, entonces lo suben de escala y lo van a ver haciendo lo mismo pero más lento. Fíjense que va subiendo pero mucho más lento. Va a llegar un momento en que va a quedar en circuito abierto, pero él sube lentamente. ¿Por qué lo coloqué en 2 megas? Entonces este capacitor está bueno. Y así podemos probar el otro. Ya sabemos que la escala de 2 megas es buena para medir este capacitor y probamos el otro también. Vemos que va subiendo lentamente.
Y eso, ¿por qué él está subiendo? Porque él en verdad se está cargando del voltaje que yo le estoy entregando con las puntas del multímetro. Bueno, entonces de esa forma usted comprueba que el capacitor está bueno, el capacitor electrolítico. Y este pequeñito, si miramos el valor, es de 4,7 microfaradios y el otro era 10 microfaradios. Quiere decir que también la escala de 2 megas me va a servir para medirlo. Fíjense que igual empieza a cargarse, muy parecido como lo estaba haciendo los otros capacitores, pero este se va a cargar más rápido porque es de menos microfaradio. Ahora, ¿qué pasa con los capacitores que son de menos de 1 microfaradio? Por lo menos como cualquiera de estos. Casi todos estos capacitores son lo que llamamos capacitores de carga rápida o de AC. Generalmente ellos son menor a 1 microfaradio, pero mucho menor. Entonces, ¿qué pasa si yo intento medir un capacitor de estos con el multímetro en la misma escala de 2 megas, por ejemplo? No observamos nada. Y si lo mido y lo volteo para ver qué pasa por aquí, no observo nada porque la carga es tan rápida que esto no me lo muestra. Y otro factor que tiene este tipo de capacitor es que como él trabaja en alta frecuencia, digamos así, o de cambio rápido, entonces la medición que estamos haciendo nosotros es para carga lenta. Y entonces no vamos a saber cómo comprobar este capacitor, estos tipos de capacitores que son de valores de microfaradio muy pequeños. Entonces, yo diseñé un circuito para probar justamente estos capacitores. El link de ese video se lo voy a dejar en la descripción, que yo lo hice, y es este que está acá. Es muy sencillo de hacer y nos sirve para comprobar capacitores de este tipo de valor pequeño. Entonces, ¿cómo funciona esto y cómo vamos a comprobar? Primero, aquí tenemos un potenciómetro que nos va a servir para medir la frecuencia, porque la prueba que vamos a hacer es en frecuencia. Esto se llama un capacímetro sonoro, pero en verdad no mide la capacitancia, lo que mide es la respuesta del capacitor a varias frecuencias, pero es audible, entonces ustedes van a escuchar un sonido en el momento que yo lo estoy probando. Entonces yo aquí no voy a explicar cómo hice esto, que quiera vaya al link y vea ese video, porque está bien explicado cómo diseñé este circuito y también ahí explico cómo hago las pruebas, pero aquí solamente lo voy a hacer la prueba. Entonces aquí conecté esto y entonces voy a agarrar el primer capacitor. Conecto aquí en estos caimanes. Ok, fíjense que allí empieza a sonar porque él tiene aquí un buzzer y es el que me da el sonido. Entonces, él allí está sonando porque conecté el capacitor, pero está sonando a una cierta frecuencia. ¿Qué es lo que hace este circuito con este potenciómetro? Yo aquí puedo variar el valor de la resistencia para que la frecuencia cambie. Entonces, yo lo voy a variar aquí para que ustedes vean cómo al variar la resistencia que está en serie, va a variar la frecuencia también. Ok, se pueden dar cuenta que variando este valor de resistencia, entonces varía la frecuencia, por tanto se escucha diferente. Y eso nos indica que el capacitor está bien porque le estamos haciendo un barrido de frecuencia y él está respondiendo perfectamente. Claro, fíjense que si yo le pongo el dedo acá, es como que le estuviésemos poniendo una resistencia en paralelo. Por tanto, no se debe tocar esta parte acá cuando se está haciendo la prueba. Bueno, y así probamos ese. Ahora vamos a probar el otro, por ejemplo. Ok, fíjense que la frecuencia de este es diferente, es más gruesa o es más grave, y entonces vamos a llevarlo. Ok, pueden escuchar cómo la frecuencia aquí es diferente, pero también se puede hacer el barrido y también está funcionando. Y con el tercero pues también es parecido. Aquí lo importante es que cuando yo muevo el potenciómetro, la frecuencia de él cambie. Y eso me indica que el capacitor está funcionando perfectamente. Estos capacitores trabajan de esa manera, con carga y descarga rápida. Y esta es la mejor forma de comprobarlo. Bueno. Ahora yo les quiero decir otra cosa. Según la estadística, ustedes cómo deberían de comenzar a chequear. Esto ya es algo de estadística. Entonces, ¿qué componentes son los que se dañan primero? Generalmente los primeros que se dañan son los capacitores electrolíticos. Esos son los primeros que ustedes deberían de chequear, inclusive visualmente. Los segundos que se dañan son los transistores. Esos son los segundos estadísticamente que más se dañan en este tipo de tarjetas. Los terceros que se dañan son los diodos, o sea, que son los terceros en chequear. Cuarto, los capacitores no electrolíticos, sobre todo los más grandes, que son de potencia. Quinto, las resistencias, serían los quintos elementos que más se dañan. Luego, el inductor y por último, el toroide.
Entonces así lo deberían de chequear en ese orden. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar este video. Espero haberles enseñado bastante sobre la reparación de este tipo de lámpara. Y más adelante voy a hacer otro video explicando cómo se miden los mismos componentes pero sin necesidad del multímetro. Y también mostrándole varios componentes que están dañados para que ustedes vean cómo miden los componentes que están dañados. Entonces bueno, si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo video.